donde más me parece que vale la pena de empezar a pensar de otra manera y que tal vez tenemos que acceder realmente a entender por qué nuestras parejas a través del mundo y en todo caso en nuestra sociedad están desvinculándose de esta manera, al punto que tenemos que estar preguntándonos tanto cómo un hombre podría violar a su mujer, cómo un hombre no podía entender simplemente que su mujer o hoy o permanentemente ya no tiene deseo de tener sexo con él, como él en muchos casos le pasa que sí puede tener deseo de tener sexo por fuera de la relación marital y ya no más en la relación interna. Cómo se comparte una sexualidad. Cuando no vamos por ese camino, cuando no vamos, empiezan este tipo de charlas en las cuales se empieza a dirimir si realmente sí o no, dónde empieza la violación, dónde no termina. Tendría que ser impensable, simplemente tendríamos que estar más informados de por qué nos va mal sexualmente, con tanta sexualidad que hay en este país y en esta región tan calurosa y tan adorable por todos. Y por qué llegamos al punto en el cual tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a demostrar o no demostrar efectivamente, y yo le diría, al día de hoy es muy simple, probablemente el 90% de las violaciones van a ser grabadas o por un teléfono, o por una cámara, o va a ser así que se va a probar, porque todo lo demás es demasiado complejo, demasiado inestable, demasiado improbable, discúlpeme la redundancia. Entonces, como es improbable, termina siendo más o menos fidedigno y más o menos tranquilizador para el que está buscando probar algo. Los van a grabar, los van a hacer hablar, lo van a terminar admitiendo, y cuando tengan eso grabado, que lo den o que no lo den, para ser muy vulgar en la expresión, sí, detrás de eso van a la fiscalía y arman un rollo, si quieren armar uno, de alguna manera. Pero sí, el problema me parece por el lado de la cosa social. Sí me parece que es una pena, lo que es penoso es que hombres de este país que son legisladores se estén expresando, aunque sea ambiguo, yo creo que él tiene, como le dije, que en alguna parte tiene razón, que él lo esté expresando y que nosotros lo estemos escuchando con la ambigüedad, que él se exprese eventualmente una cierta ambigüedad, donde parecería efectivamente que un hombre y una mujer efectivamente se casan para constituir una pareja. En eso tiene razón el señor legislador. No es sin embargo, por tanto, y lo ha demostrado la existencia misma del divorcio, que una pareja, una vez que se metió en esa idea de tratar de consolidar una monogamia y de llevarla adelante, que efectivamente eso pueda no funcionar, y cuando no funciona, aunque sea más o menos parcialmente, cualquiera de las dos partes, sin necesariamente tener que ir más lejos, pueda simplemente detener hasta que pueda aclararse de alguna manera todo tipo de acción, y que evidentemente un hombre no puede quitarse un preservativo si su mujer no lo quiere. No debe ni siquiera pensarlo, que él tiene algún derecho que se puede atribuir por encima de la libertad del otro. Eso va a un debate tremendo. Volvemos a lo mismo. El matrimonio da ciertos derechos y deberes, da cierta responsabilidad. Entonces, el preservativo, si vamos al condón, es un mecanismo que ha inventado la ciencia para evitar esencialmente la transmisión de enfermedades venéreas, sea gonorrea, sífilis, sea el SIDA. También es un mecanismo para el control de la reproducción y la natalidad, porque con el condón usted evita que la persona salga embarazada, y creo que, bueno, socialmente la planificación de todo eso de la familia, todo eso muy bonito, escrito en aire acondicionado, en eso, en la concreta, volvemos al Caribe caluroso, etcétera, etcétera, es complicado. Entonces, usted obligarle a un hombre a que se ponga un preservativo dentro de un matrimonio donde, no, pero tú no puedes dudar de mí. ¿Por qué tú vas a dudar de mí? Porque si tú me lo estás exigiendo porque tú estás dudando, no, porque y si salgo embarazada, no, yo me comprometo a que va a caer fuera, para hablarlo en buen castellano.
y no va a ser dentro. Bueno, pero nadie controla todos esos flujos y todas esas cosas, y la eyaculación a veces, Varsovia es eyaculador precoz, por ejemplo. Entonces, tiene una eyaculación precoz y si después sale embarazado y no estaba previsto. Y yo te lo dije, y entonces ya crea un conflicto familiar. Por eso, siempre he dicho, doctor querido, que el matrimonio es el mejor de los negocios. Y lo digo, claro, porque al final usted va a decidir vivir con una persona bajo el mismo techo, o van a construir algo que es la familia, que es quizás lo más sagrado en la vida, con hijos, sin hijos, con proyectos en conjunto, etcétera, etcétera. Pero digo que es un negocio porque todo lo que usted vaya a construir a partir de, tiene que haberlo tratado con la otra persona, haberlo negociado en el buen sentido de la palabra, porque somos dos entes totalmente diferentes, con visiones diferentes, con formaciones culturales diferentes. Aun cuando vivamos en la misma isla, somos diferentes. Entonces, como hemos decidido constituir una familia a través del matrimonio o el concubinato, que ya al final tienen el mismo valor legal, usted debe decir y negociar lo más mínimo. ¿Cuántos hijos vamos a tener? No 2. Quizás se nos va la cuenta un día y tenemos 3, pero decidimos por mutuo. No, debemos tener 2 porque nuestros recursos, etcétera, etcétera. Es lo que hacen personas civilizadas. ¿Y qué pretendemos hacer? No, todos los años nos vamos de vacaciones para un lado. Y mire, tenemos que trabajar estos 3 años para tener nuestra propia casa y mudarnos porque no podemos seguir viviendo con mi suegra, etcétera. Esa es la parte de la negociación que yo llamo en el matrimonio lícitamente, que se debe hablar. Todo se debe hablar para evitar conflictos después. Y todo eso pasa porque al final, hay cosas que quedan en el camino. Vamos a darle a esto y vamos para lo que vinimos, que hay que guardar. No. Pero mire, en realidad el tema es así. La testosterona no le da al hombre ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, que como usted lo dice, como dice, y lo quiero cuidar porque se prestaba a la analogía. En su enunciado, efectivamente, cuando 2 personas se casan, están poniéndose de acuerdo sobre bases de lo que van a establecer juntos, pero eso no, incluso, escúchame que lo interrumpa, incluso respetando hasta las diferencias. Porque, evidentemente. Pero hay que tratarlo y decirle, mira, en esto coincidimos. La de Netflix de esta noche. No exacto. Entonces, cuando se trata yo quiero ver la pelota. Yo quiero ver la pelota. Claro. Entonces, hasta en la diferencia hay que respetarse. Pero tiene que estar dicho para que lo sepamos. No me obligues a adivinarlo, porque en la adivinación caen los problemas. Y yo le diría, lo que tiene de particular la región a veces es que con respecto, y eso lo vemos en la vida cotidiana, en el tema del embarazo de las mujeres jóvenes, en cómo se trata a las mujeres cuando van a pedir trabajo a algún lado, hay por la cosa sexual, hay por la cosa carnal, de la parte del que detiene la testosterona y a veces de la parte de la mujer, hay una especie de irrespeto por la cosa sensual y por la cosa sexual, que pudiera justificar la mala interpretación de aquel que quisiese pensar que el casamiento le da una opción de poder controlar la voluntad del otro sexualmente. Eso está en la vida cotidiana, en cómo la vida cotidiana está mezclándose con la sexualidad día a día. Entonces, me parece que partir de la base que realmente una persona que está casada con otra no tiene de ninguna manera, no está escrito en ninguna parte que yo conozca al menos, no tiene ninguna atribución sobre la vida sexual del otro en términos de decisión, sí en términos de univocidad. La monogamia está admitida, es lo único que está asentado, pero que el otro tiene que ceder. Bueno, depende del país, porque hay países que la poligamia es... No, es una forma de monogamia. Usted puede tener varias mujeres, pero eso no quiere decir que usted pueda ser polígamo. Cuando hablamos de matrimonio, usted puede tener países donde, por ejemplo, usted va a decir que el adulterio ya no es un crimen. En la Argentina, por ejemplo, el adulterio ya no es una razón para crear un divorcio.
En Francia sigue siéndolo. Entonces Claro. usted puede cambiar ese tipo de cosas. Pero un casamiento es un casamiento. Usted en Arabia Saudita puede tener 4 casamientos, lo cual no Sí. quiere decir que tiene menos problemas. Tiene 4 veces más problemas que cuando comenzó. Tiene un problema por cada mujer que tiene. Entonces, para decirlo de una manera muy masculina. Pero Usted ve que le sale la parte de la no, pero testosterona. a mí no me sale. Claro, le sale la parte de la Contémoslo bien, testosterona. porque Eso lleva a un análisis, a un debate tremendo, porque, por ejemplo, las parejas swingers, Sí. que les gusta intercambiarse, pero Claro. hay un día que la mujer dice no hay intercambio y el hombre la puede, no, pero si hasta ayer nos intercambiamos y fue por iniciativa tuya. Entonces Sí. viene un debate. El tema, y qué pena que ya no tengamos más tiempo, pero queda pendiente para otro. Yo creo que el concepto de libertad del ser humano, en tanto ciudadano, en tanto ente social, se ha ido complicando, porque el hombre ha ido subiendo la parada y él mismo lo ha ido complicando en esta vida, que no es fácil, y a veces hay cosas que tienen unos límites tan difusos que es difícil incluso hasta legislar sobre ello, porque todo no puede estar escrito, que entonces ahí es donde vienen los espacios para armar las travesuras, Seguramente. Pero hablaremos de eso, doctor, gracias. Placer. Cuídese, puede seguir en lo suyo ya sabemos que le queda la tarde libre. Lo estoy mirando, sí, yo no sé, usted sigue sé, todo, monta el cuadro ya. yo lo escuché. Ya puede recoger el cuadro y todo. Gracias Muchas al doctor Mario Sánchez por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.